ensucia su corazón no oye a Dios. El que ensucia su corazón no oye a Dios. ¿Usted está aquí conmigo? Gloria a Dios. El que ensucia su corazón no oye a Dios. Cuando hablamos de limpieza, hablamos de un tema que es común y corriente en medio de la sociedad de hoy en día. Hablamos de algo que podemos hacer y que podemos llegar a conseguir. El término limpieza tiene dos direcciones. La primera dirección habla de lo que es ordenar. Quiere decir que usted tiene la capacidad o se habla de la acción de poder lograr la limpieza de un lugar. Pero también el término limpieza tiene otra dirección y es la dirección de la cualidad de un individuo. Quiere decir que hay personas que tienen la cualidad, por decirlo así, o la virtud, por decirlo así, de ser más ordenados que otros. Y hablamos de limpieza como el requerimiento que una persona en su estado normal debe de tener y la parte frontal que debe de expresar a los demás para que al menos tenga un grado de reputación en lo que es algo como tan simple como la limpieza misma. En el día de hoy vengo a traer este tema porque algo que me llama la atención a mí es que por cualquier medio nosotros buscamos la manera de permanecer limpios. Lo hacemos corporalmente, lo hacemos en nuestro hogar. Inclusive la fecha de Navidad es una fecha que mucha gente usa para poder sacar lo viejo, lo sucio que se acomodó en un año y poderlo realmente sacar. Si nosotros partimos de ese pequeño pensamiento, debiéramos de pensar que lo mismo desea Dios, pero de una forma de pronto más profunda. Dios no está esperando que usted venga una vez al año y que usted desempolve el baúl de los viejitos y que usted saque las cosas viejas que hay dentro de usted y que usted las pueda sacar una vez al año. A la verdad, la invitación de la palabra de Dios es que todos los días nos presentemos limpios delante de Dios. Ahora bien, cuando yo busco ser limpio con mis propios medios, es imposible lograrlo. La Biblia nos dice que hay dos cosas que no se pueden separar. Escúchelo bien. Hay dos cosas que no se pueden separar. A esto se le conoce como la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque sin la gracia de Dios es imposible que usted y que yo podamos ser salvos. ¿Qué quiere decir esto? Dice la Biblia que por gracia somos salvos, que esto es un regalo de Dios y que esto no es por méritos propios para que nadie se gloríe. Ahora bien, ¿cuáles son entonces las dos cosas que no se pueden separar? Las dos cosas que no se pueden separar son primero la gracia de Dios, una gracia que te capacita. ¿Te capacita para qué? Para que no peques. ¿Te capacita para qué? Para que cada vez estés lleno más de luz. La otra parte que no se puede separar de la gracia es la fe en la obediencia que debemos de tener a la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios ha dado la gracia para transformarnos, la transformación nunca, escúchelo bien, nunca va a ser posible si usted no tiene una fe obediente a esa gracia. La Biblia nos dice que Él nos ha dado a su único Hijo por gracia y que nosotros hemos recibido salvación por gracia. Pero todo lo que yo escucho, todo lo que yo oigo en el reino de Dios, todo lo que yo leo debe de producir en mí una fe que me lleva a obedecer la palabra de Dios y de esa manera se producen cambios en nuestra vida. Tal vez usted conoce algunos personajes alrededor suyo, amigos, hermanos, familiares, que dice usted, son creyentes pero no han podido cambiar. ¿Por qué no han podido cambiar? Porque se hacen aliados de la gracia de Dios, pero no deciden obedecer la gracia de Dios. Son dos cosas que funcionan perfectamente. Si tú quieres cambiar, debes de estar debajo de la gracia de Dios, su misericordia, su fidelidad, su lealtad, su amor ilimitado, pero también debes de obedecer los mandamientos del Señor. Cuando pensamos en el tema de hoy, el que ensucia su corazón no oye a Dios, a mí me vienen varias frases
frases que tienen que ver con el orden. Y yo lo escucho mucho entre ustedes, tales como estas: pastor, mi esposa es exagerada con el aseo de una casa. Qué rico tener una esposa que tiene una puntualidad aseo de la casa. He encontrado también otras expresiones: pastor, mi esposo es un hombre demasiado ordenado. Qué bueno saber que tenemos hombres ordenados. ¿Por qué? Porque el hombre ordenado ahorra tiempo, ahorra dinero y tiene la capacidad de darle paz a una casa por su orden. Yo creo que una mujer se siente satisfecha cuando el hombre llega a la casa y lo que hace es organizar su casa, le da ese punto secreto a la casa. A mí me gusta tener las cosas en orden. ¿Por qué? Porque usted sabe dónde las va a encontrar, usted sabe a dónde se va a dirigir y allí las va a encontrar y allí las va a utilizar. Admiro a las personas que manejan ese orden, pero trayendo este tema, el que ensucia su corazón no oye a Dios. Me viene una frase que esta mañana, en estos días, hablaba con una persona y me decía: pastor Oscar, no todos somos iguales. Escúchelo, pastor Oscar, no todos somos iguales. A la verdad, hay unos que son más limpios que otros, hay otros que son más exagerados que otros, y a la verdad, hay otros que son tremendamente desordenados, tremendamente desaseados. Él, cuando me dijo esta expresión, tal vez buscó que en mi corazón hubiera una equivalencia de paz. ¿Cómo así? Hombre, hay que entender al que es cochino, hay que entender al que es desaseado, pero también tenemos que entender al que no lo es. La Biblia, mi hermano querido, no habla de ese punto central. Todo mandamiento, escúchelo, todo mandamiento ha sido dado ¿para qué? Para que usted ordene sus pasos, para que usted sea una persona limpia. ¿Para qué? Para que usted sea una persona que con el orden de su vida tenga bendición alrededor suyo. ¿Y para qué? Para que al obedecer los mandamientos del Señor se produzcan cambios dentro de su corazón. Ahora bien, ¿por qué puntualizamos? Escúchelo, ¿por qué puntualizamos tanto el orden o el aseo en una persona? Porque la parte opuesta siempre creará en nosotros problemas y dificultades. Nadie, y esto lo ve uno muy claramente. Yo trabajo en un consultorio médico y cuando trabajo en ese consultorio médico entran personas tosiendo, y cuando las personas entran tosiendo, en su mayoría, ¿qué hacen? Se tapan la boca. ¿Por qué se tapan la boca? Porque no quieren propagar gérmenes en el aire que tal vez a usted lo pueden contaminar y lo pueden ensuciar. Dentro del término espiritual, hay gérmenes espirituales que nos pueden robar la paz de Dios, nos pueden enfermar dentro de nuestro corazón y pueden crear estados de desánimo, estados de pereza, estados de desorden, e inclusive estados de pecado mismo. Puntualizamos el orden porque si a alguien le conviene ser ordenado, es a los hijos de Dios. Si a alguien le conviene ser luz, es a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque su luz atraerá a los que están en oscuridad y los hará salvos. Bendito sea Dios. Denle un aplauso al Señor. Entonces definamos la limpieza. Escúchelo bien. La limpieza es la acción y el efecto de limpiar, quitar la suciedad, las imperfecciones o los defectos de algo. Y me gusta esta última parte. Hacer, escúchelo bien, hacer que un lugar quede sin aquello que le es perjudicial. Hacer que un lugar quede sin aquello que es perjudicial. Cuando tomo esa frase y la llevo al concepto de la espiritualidad, los cristianos son llamados a deshacerse de aquellas cosas que son perjudiciales para su corazón. ¿Usted está aquí? Ahora bien, frente a este concepto de limpieza, tenemos de pronto varios enemigos. Es muy fácil ensuciar el corazón. En la sociedad que estamos, es muy fácil ensuciarlo. Lo podemos ensuciar de inmoralidad. Lo podemos ensuciar con adulterio, con fornicación,
con ver cosas que no debemos de ver. Podemos ensuciar nuestro corazón inclusive al hacernos al lado de personas que botan gérmenes espirituales y que por estar tanto tiempo al lado de ellos nos logran incluso infectar o enfermar. ¿Usted está aquí? Pero la Biblia nos dice, familia, que nosotros tenemos el poder de permanecer limpios por la obediencia en la bendita palabra del Señor. Si algo me mantiene a mí limpio y te mantiene a ti, es cuando tú corres a obedecer la bendita palabra del Señor. Ahora bien, vamos a ver esta mañana características de hombres y mujeres, por decirlo así, que mantienen un corazón sucio, un corazón que Dios desea limpiar. Cuando hablamos de un corazón sucio, también estamos hablando de aquellas cosas que nos pueden ensuciar. ¿Sabías que hay personas que te pueden ensuciar tu corazón? ¿Sabías, familia, que un corazón sucio y un corazón que no está bien delante de Dios, dice la Biblia, que un corazón limpio es el que verá al Señor? Ahora bien, ¿cómo conocemos un corazón sucio? Lo podemos conocer a través de una mala actitud. Lo podemos conocer a través de hábitos que se practican. ¿Cómo podemos conocer un corazón sucio? Lo podemos incluso conocer a través de expresiones que normalmente salen del corazón de una persona. ¿Cuál es la invitación? La invitación es a que mantengas tu corazón limpio. ¿Por qué? Porque si a alguien le conviene la limpieza, una vez más, es a ti y es a mí. La Biblia dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Alábalo si puedes. Ese aplauso fue de un pesito. Déselo de dos, déselo de dos. Ahora bien, vamos a ver ciertas características de aquellos que ensucian su corazón. Primera característica, se oyen a sí mismos. ¿Cuál es la primera característica? No, qué ánimo tan brutal. ¿Cuál es la primera característica? Vaya conmigo a Lucas capítulo 12. Por favor. La primera característica de un hombre que mantiene su corazón sucio es que le gusta escucharse a sí mismo. No escucha otra voz. No escucha la voz de Dios para cambiar. No escucha la voz de un consejo piadoso para cambiar. Le gusta escucharse a sí mismo. Habla para su propio interior. Su mayor consejero es él mismo. ¿Qué dice la Biblia? No te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce a Dios ¿dónde? En todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Una característica de un hombre que mantiene su corazón sucio es que se habla a sí mismo, se corrige a sí mismo, inventa para sí mismo, edifica para sí mismo, construye para sí mismo, es su propio consejero. Y lo vamos a ver a través de esta escritura. Lucas capítulo 12 del 15 al 20. Lo va a leer conmigo a la voz de 3. 1, 2 y 3. Y les dijo, mirad y guardaos, espérate, ¿de qué? Oh, de toda avaricia. Quiere decir que no solamente la avaricia es un concepto del dinero. Dice de toda avaricia. Hay personas que son ávaras con su tiempo. Hay personas que son ávaras con el dar. Hay personas que son ávaras con lo que tienen. Y dice la Biblia, guardaos, ¿de qué? De toda avaricia. Quiere decir que toda avaricia es mala. Toda avaricia es mala. ¿Por qué? Porque donde está tu corazón, allí está donde tu tesoro. Eres gobernado por lo que crees. Eres gobernado por lo que piensas. Eres gobernado por lo que tienes. Y la Biblia dice que si alguien te debe de gobernar, es el Espíritu Santo de Dios. ¿Usted está aquí? Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hello. La vida del hombre no consiste en ¿qué?
Ok, entonces tener bienes es malo. No es malo. Vamos a entender por la palabra dónde es malo. Siga el siguiente versículo, versículo 16. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido ¿cuánto? Mucho. Versículo siguiente. Y él pensaba, ¿cómo? ¿Cómo pensaba? ¿Y cuál es la primera característica que tiene un hombre que tiene el corazón sucio? Se oyen como a sí mismo. Este hombre se escuchaba a sí mismo. Él mismo se aconsejó. Y mira el consejo que se dio. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Siguiente versículo. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré. Siga leyendo. ¿De quién será? Es una gran pregunta. Lo que tú estás consiguiendo, ¿de quién será? Entonces no hay nada más hermoso que vivir lo que tengo con la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque quita la avaricia de mi corazón. Hallo contentamiento con lo poco y lo mucho no me domina. Ahora bien, ¿por qué este tipo de hombre, escúchelo bien, mantiene su corazón sucio? ¿Por qué se habla a sí mismo? Primero, ¿por qué? Porque los valores los tiene invertidos. En vez de colocar primero a Dios y luego las otras cosas, coloca las otras cosas, sus bienes, primero que a Dios. Esto se le llama valores invertidos. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida de este hombre, lo que tiene, lo que es, no gira alrededor de Dios, sino que gira alrededor de sí mismo. He escuchado personas que en medio de una situación difícil, de una enfermedad terminal, ya no encuentran deleite en lo que tienen. ¿Saben por qué? Porque perdieron su mayor deleite, la presencia de Dios en su vida. ¡Wow! Y tú la tienes, la tengo yo. El día en que nos visite una enfermedad, nos morimos con gozo y con alegría, porque el Dios de mi salvación me ha dicho, esta vida es pasajera, pero lo que viene es eterno y nadie te lo quitará. Alábalo si puedes. ¿Por qué se oyen a sí mismo? Porque tienen los valores invertidos. ¿Por qué se oyen a sí mismo? Porque confían en lo que ven y no en lo que no ven. Hello, hello. Nosotros los cristianos somos llamados a creer en lo que no vemos. Qué cosa tan difícil. Jesús se le acercó a Tomás y le dijo, Tomás, bienaventurados los que no vieron. ¿Y qué pasó? Y creyeron. Ustedes y yo somos bienaventurados, más que los discípulos, más que los profetas, porque no vimos y hemos creído. Esto es algo glorioso, esto es algo especial. Yo me siento gozoso con eso. ¿Sabe por qué? Porque la vida cristiana es preciosa. Ahora vaya conmigo a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 18. Este hombre tenía los valores invertidos. ¿Tienes tú tus valores invertidos? Ahora, ¿cómo te das cuenta? Te das cuenta porque ¿qué es lo que más te domina? El deseo por conseguir. ¿No has notado que entre más consigues sin Dios, menos tienes en este mundo? Menos tiene. ¿Sabes una cosa? Para yo tener dinero, tengo que trabajar. En mi casa me enseñaron mis papás, yo rogando, pero con el mazo dando. Pero un momentico, ¿de qué me sirve a mí trabajar como un burro si Él no está conmigo? Lo que voy a conseguir me va a atormentar, me va a quitar la paz, pero si lo tengo a Él, lo disfrutaré. Hasta el último chin, hasta el último peso, lo voy a disfrutar. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Mire familia, yo llegué a Charlotte aquí hace 9 años
y llegué con un juego de comedor y una bicicleta. ¡Qué juego tan especial! Este man, ¿qué va a hacer? ¿Será que iba a montar bicicleta sobre la mesa? Y cuando llegué a una casa tan grande, vimos una carpeta de entrada y nos miramos a los cuatro. Sin camas, prácticamente con 2 o 3 tendidos. Sabíamos que ahí teníamos que dormir. Pero sabe que ahí estaba el gozo de nuestra salvación. Dios ya nos había preparado para estar en un lugar vacío, pero con su presencia. ¿Usted está aquí? Gloria a Dios. ¿Qué dice 2 Corintios 4:18? Dígalo y léalo fuerte. 1, 2 y 3. No mirando. ¿Quiénes? Nosotros, las cosas que se ven. Hoy yo esperaba un aplauso para Dios, de corazón, de corazón. ¿Por qué estos hombres se oyen a sí mismos? Porque son egoístas. Diga conmigo, son egoístas. Vuélvalo a decir, son egoístas. Son egoístas. Vaya conmigo, escuche, antes de entrar a esa parte, dice la Biblia que son egoístas. Yo no sé si usted analizó el pasaje que leímos de este hombre que quiso acumular las riquezas. Fueron 5 versículos. En 3 de ellos se menciona se mencionan 5 veces este pronombre: mío y míos. Mío y míos. Edificaré mi granero. Tendré mis bienes. Eso nos habla de un personaje egoísta que pensaba en él y no pensaba en el reino. Pensaba en lo que tenía y no pensaba en las cosas de Dios. Familia, Aleida nos leyó un versículo de entrada que dice: hay personas que retienen lo que es justo y van a pobreza, pero hay quienes les gusta dar. Les gusta dar. ¿Dónde está la bendición? En lo que hizo Cristo. Dice la Biblia que Él se dio. Él no dio un brazo, Él no dio un pie, Él no dio un ojo. Dice que se entregó en su totalidad, y a causa de su muerte tú estás sentado en lugares celestiales. Eso es glorioso. Eso es glorioso. Salmo 49, vaya conmigo rápidamente. Salmo 49, versículo 16 y 17. ¿Usted no ha notado que parece ser que en el tiempo de hoy y en las iglesias se ha metido como un espíritu faraónico? El faraón se moría y ese man era vivo, no le gustaba morirse solo. ¿Sí o no? ¿Usted no ha visto? Yo me muero y a los acompañantes de armas, de trajes, usted también se muere detrás de mí. Usted se muere porque yo necesito quien me acompañe al otro lado. Esto es algo glorioso. Usted se muere ahorita y usted no necesita acompañantes. Usted va derechito al reino de los cielos. No necesita una corte de honor. ¿Sabe por qué? Porque la sangre de Cristo ya le dio honor a su vida. Mira lo que dice Salmo 49, 16 y 17. Léalo con ánimo. 1, 2 y 3. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. ¿Usted leyó con inteligencia? ¿Qué se llevará? Absolutamente nada. Este hombre le gustaba hablarse a sí mismo. Escúchelo bien, era un egoísta, tenía los valores invertidos, y hay algo que a mí me llama la atención. Pensaba que con sus bienes iba a asegurar su futuro. Hello. Pastor, no pago pensión. Páguela. Sea responsable. Pastor, no ahorro. Ahorre. Sea responsable. Pero eso no le dará salvación. Su salvación está en el Dios de su fortaleza. Él es el que conduce sus pasos. Él es el que lo guía por sendas de justicia por amor a su nombre. ¿Has leído el Salmo 23? Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Este hombre estaba guardando para su futuro, pero para sí, no para los demás. La mayor riqueza del hombre está
en saber que lo que tiene no es de él, sino para compartirlo a los demás. ¿Usted está aquí? Ahora permítame leerle un pensamiento de San Isidro. Ay, se nos volvió católico el pastor. Me llamó la atención este pensamiento porque también hay sabiduría en lo que estos hombres dicen. ¿Me permite, se lo leo? Diga, sí, pastor. Ok. El granjero rico de esta parábola es retratado negativamente como un ejemplo de avaricia. San Agustín comentó que el granjero planeaba llenar su alma con un excesivo e innecesario banquete y estaba desatendiendo orgullosamente todos aquellos estómagos vacíos que eran de los pobres. No se dio cuenta que los estómagos de los pobres son almacenes mucho más seguros que los graneros que tenía. ¿Usted está aquí? Diga, guau, pastor. ¿Usted está recibiendo alguna cosita? Cuando usted deja ensuciar su corazón, usted pierde la oportunidad de dar con alegría. Cuando usted deja ensuciar su corazón por otra persona que le trae un comentario equivocado, usted pierde de adorar a Dios a causa de ese comentario. ¿Cuál es el deber del creyente? Amar por encima de cualquier comentario. Abrazar por encima de cualquier situación. Dice la Biblia, porque el verdadero amor cubrirá multitud de errores, de pecados, de lo que usted quiera llamar, pero no hay nada más delicioso que poder acercarme a mi hermano con el concepto del fruto del Espíritu que empieza diciendo el amor. ¿Usted está aquí? Esto es algo maravilloso. Ahora bien, ¿cuál es el primer punto? ¿Cuál es el título de ese primer punto? Dígamelo. Se oyen a sí mismo. En esta parábola, este hombre se habló a sí mismo. Él atesoraba para sí mismo y no para el reino. Tendemos a acumular porque creemos que eso resolverá los problemas concretos de nuestra vida. Hello. Sonó bonito ese eco. Hello. Escúchelo. Tendemos a atesorar porque creemos que eso solucionará los problemas concretos de nuestra vida. Familia, hace unos años atrás murió el presidente de Apple, creador de Apple, multimillonario, con cáncer terminal en su páncreas. A cualquiera le puede dar un cáncer, no solamente al pobre, sino que también al rico. Escúchelo bien. Pero a mí me llama la atención, familia, que no encontró salvación en lo que tenía. Nosotros tampoco vamos a encontrar salvación en lo que tenemos. Encontramos salvación en quienes somos en Cristo Jesús. A la postre, ¿qué quiero decirles? Siempre habrá peticiones más grandes que hacerle a Dios que los lujos o las posesiones que nosotros mismos tenemos o vayamos a tener. ¿Usted está aquí? Bendito sea Dios. Otro punto. Segunda característica de los que ensucian su corazón. Aparte de que les cuesta escuchar la voz de Dios, aparte de que les cuesta adorar a Dios, aparte de que se convierten en puntos vulnerables para que otros siembren palabras de discordia en su corazón. Familia, usted quiere tener una iglesia limpia, mantenga su corazón limpio. Hay gente que dice, no voy a esa iglesia porque cuchichean y cuchichean. No. Hay una ley que se conoce como la ley del magnetismo. Lo malo atrae lo malo. Un chismoso atrae un chismoso. ¿Usted está aquí? Es así. Una vez se me arrimó una hermanita que me tocó decirle, hermanita, cójale dobladillo a esa lengua. Pastor, es que no entiendo. Todos se me acercan a mí y me dicen que Pepe, me dicen que Agustín, me dicen que Rigoberto. ¿Qué? Pastor, no entiendo por qué vienen a mí. Porque usted es chismosa. Hello. Si usted mantiene su corazón limpio, nadie se va a acercar. ¿Sabe por qué? Porque su corazón ya ha sido saciado por Dios. Un corazón saciado nunca va a buscar que otro lo llene de expectativas, porque su intención ya ha sido saciada. Su corazón ya ha sido lleno. ¿Por quién? Por Dios.
Un corazón que está saciado por Dios no critica, no señala, no quita virtudes, edifica a los demás. ¿Por qué? Porque Dios es su brújula, Dios es el que dirige ese corazón. ¿Cuál debe de ser su primera intención? Deje que Dios lo llene. Usted lo va a comprobar el día en que Dios lo llene a usted. Y no diga, pastor, estoy pidiendo una doble porción del Espíritu Santo. Rambo, saca la manga, tira la bazuca. No, 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 no. No, no, no. Dice la Biblia que en el momento en que usted fue sellado por el Espíritu Santo, que usted recibió a Cristo, usted ya empezó a construir una vida nueva en Cristo Jesús. Nueva, nueva, nueva. Sea lleno todos los días. Busque una porción nueva todos los días. Busque un nuevo lenguaje todos los días. Una nueva relación todos los días. Y esto lo mantendrá lleno. Pastor, es que estoy dando y este no da. La persona llena no se queja. La persona llena está dando, está diciendo, levantando la mano, pastor, yo quiero. Pastor, cuente conmigo. Pastor, la iglesia necesita esto. Pastor, 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 pastor. ¿Por qué? Porque tienen deseo de dar. ¿Por qué? Porque ya rebosa esa presencia de Dios en su vida. Ya se está saliendo. Segundo punto, no oyen a Dios, sino que oyen a los hombres. ¿Para qué? No oyen a Dios, sino que oyen a los hombres para complacerlos. Y vamos a tocar una historia que es refamosa en la Biblia. Es más famosa que San Juan 3:16. Créame, créame. Vamos a hablar de un hombre que parece ser que le gustaba agradarle a los demás. Yo he conocido personas que por agradarle a los demás se han vuelto alcohólicos. He conocido personas que por agradarle a los demás se han vuelto viciosos. He conocido personas que por agradarle a los demás les han quitado la vida o se han quitado la vida. Yo tuve un compañero, un amiguito de mi infancia, que nos fuimos para un puente para que los famosos clavados en Colombia, yo no sé si ustedes lo han visto por televisión, que se tiran al río Cauca, que se tiran a los ríos desde puentes altos, y nos fuimos. Y ese peladito no se quería tirar. ¡Cobarde! ¡No sos capaz! ¿A qué viniste? Y ese man con esa presión de sus manes. Y cogía impulso y se devolvía. ¡No sos capaz! Todos se habían tirado, excepto el pastor. Todos se habían tirado, menos ese muchacho. Y todos le gritaban, ¿qué hubo? ¿A qué vino? Se dejó comer cuento. Se tiró, cayó de cabezas y allá le quedó la cabeza. Personas que fueron incitadas por los demás. Por eso cuando no tienes la palabra en tu corazón es fácil excitarlo y llevarlo a expectativas falsas y equivocadas. Cuando tú tienes la palabra de Dios, tú te detienes. ¿Qué dice la Biblia? Mejor es perro vivo que león muerto. ¿Usted está aquí? ¿Usted está aquí? Facilito. El hombre que lee la Biblia sabe por dónde conducirse. Yo se lo he dicho a mi hijo. Le he dicho, hijo, mucho cuidado con la ciudad. Aquí hay hombres que no quieren a los hispanos. No estoy fomentando odio, ámelos. Pero cuando usted se le pare un man a un lado y le acelere el carro, apáguele el carro a usted. Tranquilo. ¿Sabe por qué, mi hijo? Porque mejor es perro vivo que león muerto. Parece ser que la figura que vamos a ver le comió cuento a un pueblo. Y ese pueblo cometió el error más grande de su vida. Vaya conmigo, por favor. No oyen a Dios, sino que oyen a los hombres para complacerlos. Si hay algo que le gusta al ser humano es ser aceptado, ovacionado, inclusive le gusta complacer a los demás. Muchos han caído en pecado, muchos han caído en vicios, en hábitos, simplemente por querer complacer a los demás. Y este fue el problema de Aarón, un hombre que había sido vestido como sumo sacerdote, un hombre que vio la gloria de Dios, un hombre que vio cómo las plagas que Dios mandó cayeron sobre Egipto y el hombre sabía quién era Dios. El capítulo que vamos a leer es el capítulo 32 y es extraño. ¿Cuál es primero, el 32 o el capítulo 20? Usen la lógica, usen la lógica. ¿Cuál es primero? El 20. Y en el 20 le dice Dios a Moisés, estos son los mandamientos. Y el primer mandamiento le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Y llegó Aarón. Y se fue una vez Moisés lo llamó Dios. Le dijo, Moisés, ven. Necesito hablar con vos cara a cara, necesito darte más gloria, necesito darte mandamientos, necesito darte un par de tablas, necesito que gobiernes al pueblo. Y se fue Moisés con Josué al monte. Y dice la Biblia que en ese momento, ay, es que vaya conmigo, es que Éxodo 32, no lea lo mejor. Vamos a leerlo, 1, 2 y 3. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender ¿de quién? Entonces párate allí. Hombre que mantiene su corazón sucio pierde la paciencia fácilmente. Hello. ¿Qué dice la Biblia? Y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron. Cuénteme una cosita, ¿usted está recibiendo algo? ¿Qué señalaba que el corazón de Aarón se había ensuciado? Vamos a leer el versículo completo. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, léalo, y le dijeron, levántate, haznos ¿qué? Que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya con. Ese primer versículo ya habla mucho. Ese pueblo se había endurecido, había ensuciado su corazón. Pero a mí me llama la atención de algo. Buscaron a Aarón, el segundo en mando. Y lo buscaron, le voy a decir algo. Y esto es algo que yo entiendo por la escritura que es así. Para poder haber buscado a Aarón, Aarón tenía que haber estado divagando en esa misma impaciencia. El pueblo había perdido la paciencia. Y Aarón me imagino que estaba boleando batas por ahí, con las vestiduras sacerdotales. Y el pueblo lo vio. Este también está impaciente. Este se está preguntando dónde está Moisés. Aarón, nos quedamos sin Moisés. Pastor, Dios no me ha hablado. Espérate, porque si no sabes hacia dónde vas, no sigas caminando. Pastor, es que Dios no me ha dicho. Si no te ha dicho, no te muevas, no pierdas la paciencia. Pastor, es que Dios me dijo que dejara a mi esposa. Mentiras del diablo. ¿Ya te casaste con esa mujer de nariz larga y de puntico en la mitad? Porque hay mujeres que son feas. Más feas que chuparle los dedos a un mecánico. Mentira, no mediten eso, no mediten eso. No, mentira, no perdamos la unción. Familia, aquí hay algo importante. ¿Cómo conocemos a un hombre que ha ensuciado su corazón? Primero, pierde su paciencia. Y lo segundo que le pasa, escúchelo bien, en el versículo, se me movió la tabla. Aarón, escúchelo bien, Aarón, ya venía en su corazón predimitando algo. Hay gente que dice, pastor, llegó la tentación y yo caí, yo no la estaba buscando. Y eso es una mentira, familia. Toda tentación es prefabricada con anterioridad. Lo que aquí le sucedió a Aarón, ya él lo venía cavilando en su corazón. Se había llenado de impaciencia y ya este hombre lo había visitado la tentación, sino que no había accedido porque Moisés estaba allí. Hay personas que no pecan porque su esposa está allí, porque su esposo está allí. ¿Querrá eso Dios? Dios lo que quiere es que tú tengas una libertad espiritual tan linda que donde quieras no necesitas la figura de nadie para poder incurrir o no incurrir en pecado, sino que la presencia de Dios como antorcha te dirige de noche y como nube te dirige de día. ¿Usted está aquí? Porque yo sé que a ustedes les ha visitado este pensamiento porque a mí me visitó este pensamiento. Uno se va para un mall y que no, el pastor estará por aquí. Que no me pille ese hermanito porque, ay, me pilló ese hermanito aquí comprando esto, comprando aquello. Familia, Dios no nos llama a ese tipo de conceptos en santidad.
Dios nos llama a tener una santidad que dependa de Dios y no de los hombres. ¿Usted está aquí? ¿Por qué sabemos que Aarón, había ensuciado su corazón? Porque vio una oportunidad que vieran en él lo que no habían visto en Moisés. Hello. Este punto me encanta. Aarón, escúchelo, empezó a mostrar cualidades que no había mostrado cuando estaba Moisés presente. Y esto es delicadísimo, familia, muy delicado, porque se llenó de expectativas que Dios no le había dado. Dios le había dado un lugar. ¿Y cuál era el lugar? Tú serás la boca de Moisés, tú no serás la cabeza. Y esto es peligrosísimo, familia. Y venga, le hablo a las mujeres, porque tenemos que cuidar a nuestras esposas. Que ningún hombre, aparte de tu esposo, te genere expectativas que tu esposo no tiene. Venga, le hablo a los hombres de la iglesia. Que ninguna mujer te genere expectativas que tu esposa no tiene. Lo que tiene tu esposa fue diseñado en su totalidad para tu satisfacción. Hello, ¿usted está aquí? ¿Cuál es el problema del individuo? Buscar expectativas por encima de las que Dios le ha permitido tener. Pastor, es que mi esposa no tiene esto. No tiene esto, pero tiene aquello. Y eso fue dado por Dios. Y si fue dado por Dios, eso enriquecerá tu alma. ¿Qué dice la Biblia en Proverbios? Que las caricias de tu esposa te satisfagan. ¿Cuándo? Todo tiempo. En todo tiempo. ¿Usted está aquí? Ten mucho cuidado con ver en otras lo que no ves en tu esposa y viceversa. Ten cuidado de no ser saciado solamente por Dios. Cuando alguien es saciado por Dios, ya te lo dije, no critica, no señala. Cuando alguien está buscando crear expectativas diferentes, está buscando tener lugares de poder y de autoridad. Lo hizo Satanás. ¿Qué dijo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Satanás? Subiré al monte de Dios, me sentaré en el trono de Dios y seré. Pero mire qué parte opuesta del Hijo de Dios. Jesús dijo, siendo en forma de Dios, no tuvo en cuenta ser como Dios, no se sujetó a su reino, sino que vino, se humilló y se entregó a sí mismo por nosotros. ¡Wow! ¡Wow! ¿Por qué sabemos que Aarón se dejó ensuciar su corazón? Escúchelo bien. Cuarto punto dentro del 2. Porque no aguantó la presión del pueblo. Vuelve al versículo 1, por favor. En el screen. Éxodo 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, ¿cómo? Levántate. O sea que ese man estaba acostado. Levántate. ¿Haznos qué? Pero si ya lo habíamos visto, Éxodo 20 le dijo Dios, no te harás dioses delante de mí. Entonces esto me llama la atención, porque mire que ellos no pidieron un Dios. ¿Cuántos pidieron? Dioses. Eso no pide la humanidad. La humanidad tiene un Dios para cada cosa. Que San Gregorio, que San Mateo, que San Juan, ¿qué otro santo? Que San Isidro, que para todo es San. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, no tendrás dioses ajenos, un solo Dios a quien adorar. Es el único Dios verdadero. Y ellos se levantaron y a Aarón se le olvidó el primer mandamiento, no tendrás dioses. Y ellos le dijeron, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¡Guau! Usted no ha caído en cuenta esta escena cómo es realmente. ¿Sabe qué estaba pasando en el monte Oré en ese momento? Era que Dios estaba planificando un matrimonio. Dios había separado argollas.
Dios las estaba limpiando. Dios estaba sirviendo el champán para el pueblo y el champán para él. Iba a haber un pacto de compromiso. Y mientras que estaba él preparando el matrimonio, el pueblo estaba buscando otra novia, otro esposo, se estaba prostituyendo. Esto es algo tremendo. ¿Cómo nos damos entonces cuenta que Moisés ya estaba empezando a ensuciar su corazón? No aguantó la presión. Aarón, gracias. Aarón no aguantó la presión. ¿Sabían ustedes que nosotros los creyentes estamos bajo presión todo momento y a cada instante? Hay veces se nos olvida. Estamos en presión a cada instante. Ahora bien, hay hombres que no aguantan la presión. ¿Por qué? Porque tienen su corazón sucio. Hay personas que no aguantan la presión. ¿Por qué? Se lo voy a repetir. Porque tienen su corazón ya sucio. Y lo vamos a comprobar. Vaya a Jueces capítulo 16, versículo 16. Esto es maravilloso. Aquí se nos presenta una figura de un hombre que no aguantó la presión de alguien. Y por no aguantar la presión de alguien, ahí mismo abrió su corazón. Sabe que en estos días estaba leyendo un reportaje y decía cómo los chinos ganaban en los negocios. ¿Y sabe cómo hacen? Se sientan los inversionistas chinos o japoneses, son vivísimos. Hay quien los ve con esos ojos inocentones. Es increíble. Se sientan en la mesa y llaman al que va a poner el dinero. ¿Y sabe qué es lo primero que hacen? Lo ponen a hablar. Y los chinos son... Y ese man suelte las ideas y dele y dele. Y los chinos dicen, ok, gracias, te citamos para ver si cerramos negocio. Se van a montar el negocio que les dijo el muchacho ahí sentado en la mesa. Vivísimos. Sueltan. ¿Qué le pasó a este personaje? Vino una mujer hermosa, una mujer que seduce, y vino y le puso presión. Vamos a leerlo, esto les va a fascinar. Josué capítulo 16, Jueces 16, están concentrados, 16. Léalo conmigo y sabe que si a usted le gusta esta historia la va a leer duro. 1, 2 y 3. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. ¿Qué hacía Dalila? Salomón, el secreto. Salomón, tu secreto. El secreto. Sansón, a fuerza de tus... Sansón, el secreto. Sansón, el secreto de tu fuerza. Sansón, lo necesito. Y dice que lo importunaba. ¿Qué era importunar? Llegaba a las 11. Llegaba a las 11:30, a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana. Una presión brutal. Y Sansón estaba ahí. Sansón estaba ahí, pero tenido del hilo de una telaraña. Mire lo que sigue diciendo. Le descubrió pues, ¿cuánto? Ay, este man la embarró. Le descubrió pues todo su corazón, siga leyéndolo. Y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Versículo siguiente, 18. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero, versículo 19. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él, versículo 20. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. No aguantó la presión. ¿Aguantas la presión?
Esto es impresionante, familia. Impresionante. ¿Cómo sabemos que Aarón había ensuciado su corazón? Se salió de una cadena de mando. Éxodo 32 de nuevo, por favor. Esto es muy importante para mí como pastor, porque yo se lo he enseñado a mis hijos. Yo, familia, mire, públicamente les digo, le doy gracias a Dios por mi familia. Sigo trabajando en ella. Tal vez muchos considerarán que soy una persona perfeccionista, pero le voy a decir una cosa. Si algo tengo es la amistad de mis hijos. Ustedes ven un pastor que a veces dice no, y tienen un pastor que a veces dice es extremista, pero ¿sabe qué? Tengo dos hijos que son amigos, y se acercan y hablan, y me dicen, y me comentan, y estoy pendiente. Y si algo me ha servido a mí con mis hijos, le voy a decir, han sido varias cosas, y una de ellas es ser drástico con mis hijos. Me ha servido, porque en todas sus imperfecciones, todavía no me han causado un dolor de cabeza, ni una cana que más canas me produce la iglesia. Soy sincero, soy sincero. ¿Sabe qué problema tenía Aarón? Se olvidó que tenía una autoridad sobre él. ¿Sabe qué le he enseñado a mis hijos? Y enséñelos a su hijo. Cuando un hijo desobedece, se sale de una cadena de mando que es Dios. ¿Cómo funcionan las cadenas de mando en Dios? Son como paraguas. ¿Usted para qué abre un paraguas? Para protegerse de la lluvia y para protegerse ¿de qué? Del agua, ¿cierto que sí? Mientras que usted esté bajo el paraguas, ¿usted se moja? No. ¿Usted se quema? No. Lo mismo funciona en la Biblia. La cadena de autoridad Dios la había puesto Dios, Moisés, Aarón. Cuando Aarón escuchó esta oportunidad, se salió de la cadena de mando. Y que al salirse de la cadena de mando, hizo que el pueblo pecara. Si Aarón se para y dice, no lo hago, no hubiera pasado nada. Por causa de la decisión de un hombre en autoridad, ese hombre hizo que un pueblo se desenfrenara. Familia, mucho cuidado con no reconocer nuestras autoridades. Nuestras personas que nos han establecido leyes para que nos sometamos a ellas. ¿Para quiénes son las leyes? Las leyes se establecieron para los malos. Lo dice Romanos capítulo 13. Las leyes son para castigar a los malos, pero no a los buenos, porque los buenos nos sometemos a Dios. ¿Usted está aquí? ¿Usted está aquí? Sí. ¿Qué pasó con Aarón? Aarón se salió de esa cadena de autoridad y dijo, aquí estoy yo. Y estoy por encima de Moisés. Y mire lo que sucedió. Vamos a leerlo, por favor. Vamos al versículo 2. Versículo 2, 32:2. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas. ¿Y qué dice? Y traédmelos. ¿Qué quiere decir eso? Que un Dios se inventa por lo que usted escucha. Mire que ellos se acercaron a Aarón y le dijeron, haznos. Y Aarón, ¿qué hizo? Escuchó. ¿Y qué hizo Aarón luego? Denme sus zarcillos. Quiere decir que un Dios se inventa por lo que usted escucha. Usted es en el reino lo que usted escucha. Usted es en la iglesia lo que usted escucha. Usted es en su casa lo que usted escucha. Es así de sencillo. Y eso fue lo que sucedió. Versículo 3, por favor. Dice, versículo 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Versículo 4, por favor. El cual los tomó de las manos de ellos y les dijo, y le dio forma con buril, e hizo de ello, ¿qué hizo? Un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra, ¿de dónde? De Egipto. Imagínense. Versículo 6, por favor, lea lo que ya vamos a acabar con esto. 6. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Versículo 6. Y al día siguiente, ahí sí madrugaron y ofrecieron holocaustos y se presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó, ¿a qué? A regocijarse. Vaya conmigo al 19 para que terminemos. ¿Cuál fue el resultado entonces de todo esto? 32:19. Dice la Biblia, escúchelo, que Dios se enojó y Dios le dijo a Moisés, baja porque ese pueblo se corrompió, se volvió ropa de trabajo.
bájese mismo y haga algo. Moisés bajó y cuando vio que el pueblo estaba corrompido, tiró las tablas de piedra, se quebraron a los pies de ellos, se enojó y entonces viene esta parte y dice, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ¿cómo sería la impresión de Moisés? Esto es impresionante. Y dice, y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Siguiente versículo, por favor, 20. Y tomó el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber. ¿A quién? O sea, querían dioses en la sopa, en el sancocho, en todo, tengan para que lleven. Los hombres que ensucian su corazón inventan dioses, inventan excusas para no tener compromiso con el reino. Póngase de pie, por favor. Con